Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión por las redes sociales de la Embajada de México en Indonesia. Es el Día Internacional de la Mujer. Es un día que se conmemora, no es un día para festejar, pero probablemente no soy la persona adecuada para decirlo y yo voy a empezar a preguntarles cosas. Tengo invitadas de lujo en este espacio virtual de la Embajada de México en Indonesia. No todas están en el mismo lugar. Tenemos la fortuna de que Indonesia es el tamaño de México y hay gente que no vive en Yakarta, hay gente que vive en Bali, pero yo voy a dejar que cada una de ustedes se presente. Tenemos el día de hoy tres distinguidísimas y exitosas mexicanas que viven en Indonesia. Cassandra Carolina Escamilla Frutos, Gandia Robertson y Erika Torres Luquín. Yo les doy la más cordial bienvenida. Espero que mucha gente se conecte para ver la experiencia de ustedes, para reflexionar juntos lo que estamos viviendo. Yo me presento, yo soy Paco de la Torre, embajador de México en Indonesia desde octubre. Es una de las experiencias más gratas de mi vida, el privilegio más alto poder representar a mi país, pero me da todavía más orgullo ver mexicanas triunfando a 17,000 kilómetros de nuestra casa. Así que les agradezco que me hayan aceptado la invitación para platicar en un ambiente súper relajado, súper tranquilo. Yo lo que quiero es que probablemente encontremos juntos, juntas, este proceso de reflexión de lo que significa el 8M estando en una isla gigantesca en medio del Océano Índico y el Océano Pacífico, pero sin dejar la mexicanidad y sobre todo siendo mujeres. Bienvenidas, muchas gracias de todo corazón por aceptar la invitación. La primera pregunta que les voy a hacer a cada una, yo te las voy nombrando, es que se presenten. ¿Quiénes son? No quiero yo leer un currículum o una síntesis curricular porque en realidad yo no las defino ni las define un currículum. Yo prefiero que cada una de ustedes me diga quiénes son de manera muy breve. Empezaríamos, como las tengo en la pantalla, empezaríamos hacia la derecha primero con Erika. Erika, ¿quién eres? Bueno, buenos días, Paco. Primero que nada, déjame agradecerte esta invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. ¿Quién soy? Bueno, es una larga historia que voy a hacer muy corta. Yo nací en la Ciudad de México, la sexta de seis hijos. Mis padres no eran universitarios, eran gente hecha. Y creo que eso me dio una lucha por verlos como ellos tenían que sobrellevar todos los retos que hay en México y en el mundo, ¿no? Porque el mundo es difícil, sobre todo en este momento, pero ver esa lucha del día al día, ¿no? Como eh, ganarse el pan, cómo pagar las escuelas, cómo todo esto. Y eso me dio como un motor para seguir adelante y ver México, que es un país maravilloso, pero también de muchos contrastes, pues me hizo pensar que yo quería hacer algo por la humanidad, hacer algo por el medio ambiente. Entonces yo tuve la fortuna de que mis padres tuvieron la visión de meterme en buenas escuelas y terminé una carrera en el TEC de Monterrey. A través del CONACYT pude obtener una carrera en Londres acerca de medio ambiente, que es mi interés. Y bueno, después, como a muchas mexicanas nos pasa, pues nos enamoramos de un extranjero, ¿verdad? Y pues me mudé a Dinamarca. Ahí estuve viviendo casi 20 años, me volví danesa y desde que terminé mi segunda maestría en Dinamarca, me contrataron en el gobierno danés. En esos 2 años que estuve estudiando la maestría, estudié el danés, trabajé como estudiante otra vez, venía de un muy buen puesto en Coca-Cola, pero pues a donde fueres, haz lo que vieres. Y ya después me contrataron en el gobierno y ahora soy diplomática danesa. Esta es mi segunda vez como diplomática y actualmente estoy trabajando con economía circular y residuos sólidos con el Ministerio de Medio Ambiente aquí en Indonesia. Y bueno, creo que mi perspectiva es que ser mexicana es un superpoder porque te da una perspectiva muy amplia de muchas cosas. Y el haber vivido en diferentes culturas también me ha hecho ver las fortalezas que tenemos como mexicanas, ¿no? Sobre todo esa fuerza que nos da ser mexicanas y México. Eso es en un nutshell
la persona que soy. Muchísimas gracias. De Wow, nada. qué definición. Muchas Gracias. gracias. Gandia Robertson, bienvenidísima. Por favor, platícanos, ¿quién eres? ¿Cómo te Gracias, defines? Paco. Gracias a todas. Qué orgullo estar aquí con ustedes y de conocer a estas mujeres increíbles en un día tan importante como hoy. Erika, me encantó tu introducción y creo que me agarro de ahí para decir completamente de acuerdo que ser mexicana es un gran orgullo. O sea, creo que estando fuera, bueno, todos tenemos perfiles un poco internacionales, pero creo que a mí lo que me define también es que soy 100% mexicana y muy orgullosa de serlo, ¿no? Llevo fuera de México más de 20 años, pero soy madre de dos chiquitas de 4 y 1 año y creo que en el día a día parte de mi lucha y de lo que me importa es transmitirles esa mexicanidad estando fuera de México, ¿no? No solo hablar en español, pero celebrar cada tradición y tal vez a veces hasta lo hago de más de lo que lo haría si viviera en México, pero es la manera que tenemos de transmitir nuestras raíces, ¿no? Y creo que es muy importante que lo sean. Por supuesto que ambas están registradas como mexicanas y tienen mi apellido, cosa que fue un poco complicado. Yo vivo en Francia normalmente, en París, y allá está todavía la tradición un poco de que la mujer adopte el apellido del hombre y fuera, no como en México, no se adoptan los dos apellidos, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante hacer énfasis en que a mí me gustaría que mi hija fuera también portadora de mi apellido y de manera orgullosa que lo transmita también, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de la lucha que todavía tenemos que hacer. Pero bueno, después de paréntesis, en cuanto a mi camino profesional, yo soy abogada internacionalista, trabajo en la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, lo cual me enorgullece mucho porque es como llamamos el club de las mejores prácticas para los gobiernos y llevo ahí más de 13 años ayudando a los países que quieren acceder a la OCDE, Indonesia, uno de ellos, a emprender este camino de trayectoria de acceso a la OCDE. Entonces, esa es la razón principal por la que estoy en Indonesia. Llevo aquí solamente 2 meses, entonces tengo mucho que aprender de ustedes sobre cómo han asimilado el país, pero para mí ha sido una muy grata sorpresa después de estar en París, de encontrarme en esta ciudad increíble, Yakarta, que me recuerda mucho a nuestro México, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, esa soy. Muchas gracias por la generosa explicación, Gandia. Y me voy directamente con Cassandra. Cassandra, defínete, bienvenidísima. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Cassandra y viví en la Ciudad de México por mucho tiempo, hasta los 15 años, y después de ahí mi familia y yo hicimos la mudanza a Dallas. Entonces estuvimos en Dallas creciendo ahí yo estuve como por 10 años y estuve también 1 o 2 años en Los Ángeles antes de mudarme para acá con mis tíos y mis primos. Estaba con ellos como por 3 años aquí y conocí a mi pareja Álvaro, también mexicano, am, como hace 7 años. Este, yo he trabajado en la industria en Hospo, en hospitality, desde que tenía los 15 años. Amaba estar en los restaurantes. Mi tía tiene un restaurante en Osulvama, la güera de Osulvama. Crecí también mi abuelita también tenía un restaurante de hamburguesas en Monterrey. Mi mamá también abrió un restaurante en Dallas por corto tiempo porque no era mujer de las finanzas, era más de lo bello y el menú y la comida y todo, entonces no duró mucho. Pero ya estando aquí en Bali, vi que no había, yo extrañaba mucho la comida de mi mamá y habían muchos mexicanos y gente que también extrañaba lo que es la comida realmente mexicana, porque aquí se da mucho lo que es Tex-Mex, que también crecí mucho con esa comida y me encanta, pero hacía falta comida mexicana tradicional. Entonces lo que hicimos, Álvaro y yo queríamos abrir un restaurante 100% mexicano con recetas de familia, recetas de mi mamá, de su mamá, y no contratamos a un chef de nombre ni nada porque queríamos que fueran recetas, pues de familia. Y la verdad, abrimos el restaurante hace 2 años y nos ha ido muy bien. Y pues sí, aquí estamos a la orden. Anunciaste, nos metiste el gol del restaurante, hasta de tu abuelita, pero no dijiste el tuyo. ¿Cuál es tu restaurante? Origen. Eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias.
hasta Bali. Y además tú tienes una hora distinta a nosotros en Yakarta, estás adelante una hora. Platico Mm. un poco de contexto para quien nos ve. Indonesia es del tamaño de México, es exactamente el tamaño de México, pero es un archipiélago con 17.000 islas acostadito el país. Nosotros, bueno, estamos al revés, somos verticales, pero es prácticamente el mismo tamaño y territorio. Aquí tienen también varios usos horarios, por eso Bali, que es el destino lunamielero favorito del mundo, está más adelante de nosotros, a unos 1.000 kilómetros de aquí. Em, y otro contexto. Oficialmente hay 250 mexicanas y mexicanos en Indonesia, oficialmente. Oficialmente quiere decir con el registro desde el punto de vista migratorio de residencia de las autoridades. Nosotros creemos que hay un subregistro porque también hay una población flotante que entra y sale a trabajar y que puede o no vivir. Por ejemplo, Gandhi mencionaba, estaba en Francia. Van y vienen constantemente y pasan periodos entre 3 y 6 meses aquí. Si elevamos el número, considerando este tipo de residencias de 3 a 6 meses adicionales, somos 500 mexicanos aproximadamente. Y a eso hay que sumarle que, si bien Yakarta no es un centro turístico, digamos, tradicional, Bali sí lo es, y de acuerdo con el registro que tenemos compartido con autoridades, ha habido años pico donde hemos tenido la visita de hasta 30.000 mexicanas y mexicanos en Indonesia. El número no es poco, considerando que nosotros también tenemos playas, destinos similares a los que tiene Indonesia. Y como país, bueno, Yakarta es la ciudad más poblada del mundo, de acuerdo con la última estimación de Naciones Unidas. Son 42 millones de personas viviendo aquí, y a eso le sumamos a Erika, a Gandia y a mí. Así que somos muchísimas personas. Voy a invertir el orden. Ahora empiezo con Gandia. Gandia, llegaste hace poco, mujer mexicana exitosa, funcionaria internacional. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo y qué es lo que más te ha gustado de Indonesia? Ambas cosas. ¿Qué te ha costado trabajo a ti? Probablemente sea cultural, probablemente sea porque eres mujer. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? ¿O qué constituye un reto, un desafío para ti? Y ahorita voy con Erika y con Cassandra con la misma pregunta. Gracias. Sí, tengo la experiencia muy fresca de haber llegado. Creo que o sea, me sorprendió de manera positiva y tal vez porque soy de la Ciudad de México. Cuando venía a Indonesia, todo el mundo me decía, pero no lo vas a aguantar. Yakarta, el peor tráfico del mundo, la contaminación terrible. Qué ciudad, así como casi, casi, qué pena que te vas a Yakarta, ¿no? Todo el mundo me decía, lástima que no es Bali, no es Fortuna Cassandra. Y cuando llegué aquí, yo creo que, como les digo, ser de la Ciudad de México me ayudó porque pues el tráfico, la contaminación, todo, quieras o no, estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, eso para mí fue como si no existiera y se me hace una ciudad muy, muy verde. Con avenidas muy bonitas, creo que está subvaluada Yakarta, ¿no? Su belleza y lo que tiene que ofrecer. Algo que me ha costado mucho trabajo y donde siento que México estamos mucho más adelantados que Yakarta es que la cuestión administrativa, bancaria y burocrática está, o sea, es muy cerrada todavía, ¿no? El hecho de que para poder pagar aquí cualquier cosa tienes que tener una cuenta especial en esas aplicaciones muy localizadas, que cada vez que uno va al cajero pues puede sacar todavía poco dinero, ¿no? Se me hace que en ese sentido México tenemos un flujo de capitales súper abierto, como estamos muy conectados con el sistema bancario internacional. Aquí en Indonesia siento que todo eso para alguien que viene desde de lejos, y yo no estoy aquí tal vez por muy largo plazo, entonces tal vez hubiera preferido no tener teléfono local y cuenta de banco local. Todo eso se me hizo una cuestión administrativa y burocrática bastante pesada, ¿no? Y creo que esto va a ayudar también el acceso a la OCDE. Parte de lo que venimos aquí a hacer es a abrir los mercados, ¿no? A permitir el intercambio de capitales, de ideas, etcétera, ¿no? Entonces, esta va a ser parte de la misión que tenemos en adherir a Indonesia a esta organización. Como mujer específicamente, ¿has encontrado algún reto en Indonesia? Mm. Fíjense que no, hasta el momento creo que me he sentido bastante bien acogida.
algo que de lo cual no sabíamos cómo íbamos a percibirlo es el Islam, ¿no? El punto de que Indonesia es el país musulmán más grande del mundo y no sabíamos pues cómo percibir eso. Y la verdad, hasta eso me ha sorprendido de manera positiva, que siento que es un Islam muy moderado, o sea, obviamente uno ve a mucha gente con velo, etcétera, en la calle, pero también pues todos los musulmanes, algunos se pasean sin este velo y siento que es bastante moderado, ¿no? A pesar de que uno escucha constantemente el ruido de la mezquita, de la llamada a la oración varias veces al día, siento que hay mucho respeto y que pues uno puede pasearse con sus shorts y como uno quiera y nadie lo ve, ¿no? Como que me siento muy respetada como mujer en ese sentido. Entonces, por el momento, mi experiencia en cuanto a ser mujer ha sido muy positiva. Muchas gracias. Cassandra, regreso contigo. Vas tú. Am, pues la verdad, como decía Gandia, que sí, hay mucha libertad para la mujer para vestirse como gusten. Aquí en Bali, por ejemplo, se ven chavas en bikinis en la moto y no estamos cerca de la playa, pero la verdad no, no se siente. Creo que la única vez que me he sentido así diferente que al hombre aquí en Bali, como empresaria, como cuando empezamos a construir el restaurante y también hasta corriendo el restaurante, Ujú. este, hay veces que a mí mi palabra no la toman tan en serio. Y por ejemplo, tiene que venir de Álvaro, que es un hombre, imponerse un poco más para que mi opinión sea escuchada. Sí han tocado varias veces que yo digo algo y como que no lo toman muy en serio hasta que Álvaro dice así es y ya es como que, ok. También como con la construcción, como que tienden a escuchar más al hombre que a la mujer para decisiones. Pero de ahí en fuera, la verdad, nada más. O sea, en cuanto a la vestimenta, hay mucha ¿Y libertad. qué es lo que más te gusta de Indonesia? Uy, muchas cosas. Am, la verdad que también nosotros en el restaurante tratamos de educar a la gente en cuanto a las similitudes de Bali, Indonesia y México, porque México y Bali son muy similares en muchas cosas. Ah, en las calles, en la gente, aunque tengamos diferentes religiones, como quiera, hay muchas similitudes en las flores, el tipo de, como las familias. Sí, Cassandra, ahorita que dices eso, aprovecho para preguntarte si estoy bien y decirte cómo funciona de este lado. En Yakarta, 87% de la población es musulmana y eso define cierto carácter social y cultural de la propia ciudad, pero en Bali no. En Bali, ¿cuál es la religión predominante para ustedes? hindú. El hinduismo. Entonces eso le modifica la cara al trato, a la cultura y a la sociedad, asumo. Ahora, ojo, a pesar de ser hinduista y acá musulmán, tú te has sentido en ciertas ocasiones que requieres o que se requiere en la conversación que Álvaro diga o opine para que se tome en cuenta. ¿Esto es correcto? Así lo entendí yo. Sí, correcto. O Ok. sea, más que Perdón. sí, es más que nada como que les cuesta un poco entender que la mujer es la que está, a cargo. Quieren como que todavía responderle al hombre y no a la mujer. Pero no es así en todos los casos. O sea, Sí, a mí claro, claro. me O sea, tocó, por ejemplo, con los trabajadores de la construcción o a veces como con los managers todavía un poco, pero no lo hacen porque por maldad. Siento que es algo que no se les ha inculcado y que están acostumbrados a que los hombres son los que dicen que se tiene que hacer y que es no. un tema que tú vinculas con lo educativo, con lo cultural. Sí, De sí, sí. acuerdo. Erika, cuéntanos, por favor. Llegaste.
y qué te encanta y qué no te encanta. Además, tú tienes como tres ambientes, en mi opinión, porque tú tienes una vida en la calle como extranjera, tienes una vida como diplomática danesa y tienes tu vida como mujer mexicana con tus hijos. ¿Cómo haces compatible esto? Y cuéntanos qué te gusta y qué no te gusta de estos tres mundos que tú tienes. Bueno, desde que llegué yo me sentí como pez en el agua. Puedo hacer eco con mis compañeras se parece muchísimo a México, sobre todo a la Ciudad de México, Yakarta. Parece que vas manejando por revolución cuando Mm. vas por calles como Rasuna Said, ¿no? Por ejemplo. He encontrado algo de lo más positivo y que aprecio con todo mi corazón es que me siento muy segura. Me siento muy segura de salir a la calle con mis hijas, me siento muy segura de tomar taxis en la noche. Vamos, nunca he experimentado ningún tipo de acoso y eso me gusta mucho, la verdad. Me da mucha confianza. Eh, no sé decirte bien porque no soy experta en el Islam, si tiene algo que ver con eso, pero sí creo que el hecho de que trabajes que seas una persona que no sé cómo decirlo en español, discúlpame, que eres donor, ¿no? Que vienes con dinero a ayudar al país a hacer proyectos, te da un estatus un poco más alto afuera, ¿no? Como tú dices, como extranjera. Entonces, no he sentido en ningún momento que no tomen en cuenta mi opinión porque traigo atrás un sistema muy fuerte que está respaldando mi persona, ¿no? Ahora, si yo estuviera aquí como cualquier persona que viene a tratar de ganarse la vida, probablemente también encontraría eso, porque desde mi punto de vista es género, no es tanto la educación o el país, sino que el hombre siempre ha sido percibido como el fuerte, el que toma decisiones, ¿no? Y la mujer se queda en casa. Ahora, yo estuve aquí por primera vez del 19 al 21, ahí todavía estaba casada. Después me regresé a Dinamarca, donde me divorcié, y ahora soy mamá soltera aquí con mis dos hijas, ¿no? Entonces es una casa 100% mexicana. Vamos, mis hijas son políglotas, pero aquí se habla español, se come cosas de México, los modismos, la juerga, todo eso. Entonces, creo que la manera en que lo hemos balanceado es que sabemos muy bien, mis hijas y yo, que ya son adolescentes, que tenemos diferentes facetas en una misma persona. En la escuela mis hijas son predominantemente danesas porque es el pasaporte que tienen en este momento. Mm. Lo tienen los dos, pero estamos aquí como diplomáticas danesas. En casa somos mexicanas, tenemos amigos latinos, hacemos fiestas con cumbias, ¿sabes? Y pues nos movemos en un ambiente muy internacional. Entonces yo creo que Indonesia es un país que acoge muy bien a la gente que viene del extranjero, sobre todo si vienes para ayudar. También hago eco que está un poco más atrasado que en México por los procesos, no tanto los administrativos también, por supuesto, pero también los procesos en el gobierno están como todavía, ¿sabes?, agarrando la onda desde que se independizaron. Entonces, es un país difícil de trabajar pero la gente es igual que en México, maravillosa, sonriente, ayudadora. Vamos, es un gran país como mexicano para vivir. Erika, esta fecha es una fecha que tiene un significado para ti, el 8M, que tú tienes hijas, dos mujeres, dos niñas. ¿Qué es el 8M para ti? Bueno, creo que tengo un poco una dicotomía, ¿no? ¿Por qué debería de haber o sea, el hecho de que haya un día de la mujer quiere decir que la mujer es algo que se ha tratado diferente durante la historia, ¿no? Pero no es un momento de celebración, yo creo que eso es un momento de reflexión, de qué somos como mujer, cuál es nuestro rol, porque ahorita creo que también hay una confusión con los roles. Eh, el hecho de que la mujer haya logrado tantas cosas, porque lo hemos logrado, ha dejado a la sociedad en confusión. Muchos hombres no saben bien qué hacer y muchas mujeres tampoco. Entonces creo que es un momento de reflexión, de redefinición, de decir, ¿qué es ser mujer? México, Indonesia,
etcétera, ¿no? Para mí es un momento de introspección, para mí y para mis hijas. Muchas gracias. Gandia, tú también, mamá, ¿qué es el 8M? ¿Qué implica el 8M? Para mí el feminismo es de verdad la igualdad de oportunidades para la mujer y para el hombre, ¿no? O sea, no es que todos seamos iguales y favorecernos a la mujer, es simplemente tener este igual acceso a oportunidades, lo cual desgraciadamente todavía no es el caso en el mundo, ¿no? Y como lo decía al principio de la entrevista, estoy muy contenta de que tú, Paco, un hombre, nos entreviste, porque estos eventos de mujeres siento que siempre están llenos de mujeres, ¿no? Y como decimos en inglés, we are preaching to the choir, ¿no? Y lo importante es que los hombres se suman a este movimiento y que los hombres se den cuenta de la importancia de la igualdad de género, de la importancia hasta económica de la participación de la mujer en la sociedad, incluyendo todo lo que no se cuantifica el trabajo de la mujer en casa, ¿no? Que no se cuantifica, pero que trae a los países también, o sea, muchos recursos de ese trabajo que se hace y que no es gratificado de una manera salarial. Entonces, para mí, la participación del hombre en este tema, que ustedes estén activos, que sean vocales, es muy importante, porque es igualmente importante para la mujer como para el hombre este día y el tema de la igualdad de género. Muchas gracias. Cassandra, tu turno. Esta fecha, ¿qué es? ¿Qué significa para ti? Pues la mujer para mí representa unión y fortaleza, amor. Entonces, el recordarle a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todos, lo importante que es celebrar y cuidar y enaltecer a las mujeres que viven, que están en nuestras vidas, es muy importante, porque donde está una mujer cuidada y amada, siempre vas a tener flores, frutas, todo, la abundancia se muestra. Entonces, el cuidar a nuestras mujeres, y cuidar me refiero a el que se les abra el camino, el que tengan, se sientan seguras de ser ellas mismas, de poder hacer lo que un hombre también pueda, haga, y el que se sientan protegidas y amadas es número uno. En cuanto también los hombres, igualmente, pero pues ya vemos cómo es la historia, entonces sí, las mujeres se les tiene que enseñar que son amadas y protegidas y se tratan igual. Erika, ellas dos mencionaron el tema de los hombres y tú no tuviste la oportunidad de hacerlo. ¿Algún comentario sobre los hombres, la educación de nosotros los hombres o la toxicidad masculina, lo que tú quieras? Bueno, es un tema muy complejo que serían horas de discusión desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que, por lo menos en el contexto en el que yo crecí en México, era un patriarcado. Sí había mucha masculinidad tóxica. em, y creo que es algo que las mujeres, las mamás mismas en su tiempo, porque no me atrevería a decir lo que ahora lo hacen también, llevo veintitantos años fuera, ¿no? Ha sido promovido, ¿no? Sírvele a tus hermanos o atiende a tu papá o cualquier cosa. Y nuestro rol, en mi caso, había sido, estás ahí como para ver qué se necesita en general, ¿no? A lo mejor por eso me fui a algo de medio ambiente y desarrollo. Eh, y entonces ha sido un camino largo de definir o no escuchar los roles predefinidos, ¿no? Ujú, ujú. Que muchas veces están definidos por hombres, ¿no? O una sociedad patriarcal. Entonces, para mí, por eso, por supuesto, apoyo al feminismo, por supuesto, apoyo a la igualdad, pero para mí ha sido muy interesante en mi camino romper estos esquemas en los que yo crecí y decir, no, de hecho hay muchas realidades, ¿no? Cuando te vas vives en diferentes países, ves diferentes culturas, entiendes diferentes religiones, hay muchas realidades y uno como persona y yo como mujer Ujú. decides tú cuál va a ser tu propia realidad, ¿no? Y a veces hay que luchar en contra de muchos esquemas preestablecidos, pero yo creo que lo más importante y lo que le estoy transmitiendo a mis hijas es piensa por ti, escúchate a ti primero y después evalúa.
Evalúa lo que está a tu alrededor y toma lo que a ti como persona. Se nos cortó Erika. Sí. Ahorita que regrese, la reincorporamos. Pero Ok. aprovecho para esta pregunta entonces con Cassandra y con Gandia. Empiezo con Gandia de regreso. Las tres tienen algo en común. Son exitosas en lo que hacen, crecieron en un lugar, migraron a un segundo lugar, ¿no? En el caso de Cassandra fue Dallas, Texas. En el caso de Gandia fue Francia. En el caso de Erika fue Dinamarca. Y después viene una tercera cultura adicional completamente distinta a lo que conocen o conocemos, que es el sudeste asiático, pero no es el sudeste asiático nada más, es un país que en un lugar tiene 85% de hinduismo y en otro lugar tiene 85% de religión islámica. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué set de herramientas como mujeres que crecieron en México, ¿no? Desde la infancia y la adolescencia, sienten que la sigue acompañando o que les sirvió para estos cambios culturales a los cuales ustedes han estado absolutamente absortas y teniendo que adaptarse y teniendo que ser resilientes y teniendo que educar además en una tercera cultura? Platíquenme de esto, por favor, y empiezo contigo, Gandhi. Gracias, Paco. Sí, esto es, creo que cada uno de nosotros tenemos como un perfil que nos acompaña y que hace que cuando somos ciudadanos internacionales nos abre las puertas en donde quiera que estemos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy agradable, saber que donde vayas puedes recrear tu ambiente. En mi caso también estuve en Nueva York 7 años, o sea, antes de llegar a París, pasé por Nueva York a hacer mi maestría y me quedé Mm. trabajando ahí en la ONU y en otras cosas. Y creo que me acompañan en esta trayectoria dos cosas. Una, mi educación, ¿no? La oportunidad que tuve a obtener una educación que me ha abierto puertas para diferentes trabajos, etcétera. Eso es, creo que algo que no podemos tomar por hecho porque hoy en día, desgraciadamente, no todas las mujeres, no todas las personas tienen derecho a esta educación que es tan importante para llevar una trayectoria profesional exitosa, ¿no? Entonces, uno, eso por ese lado. Y en segundo lugar, y creo que muy importante también, justamente mi mexicanidad. O sea, creo que los mexicanos tenemos una personalidad en general que cae bien, ¿no? Sabemos cómo abrir puertas, entrar con un chiste, con humor, etcétera. Y creo que esto es igualmente importante que una educación más en la acción intelectual, ¿no? Porque al final las organizaciones, las empresas, pues son formados por personas, ¿no? Entonces, si uno le llega a la persona, pues es a donde tienes que llegar para poder hacer el contacto, para cerrar el negocio, se me hace importantísimo, ¿no? Y creo que es algo que destaco mucho a veces cuando viviendo en Europa me vienen a platicar los pasantes, etcétera. Oye, ¿cómo le hago con esto? Digo, pues vete a tomar un café con la persona, invítalo a comer, o sea, no todo por la vía formal, ¿no? Y creo que esto es algo que también encuentro mucho en Indonesia. A la gente le gusta tener una relación personal para después desarrollar la parte laboral, ¿no? Y no nos gusta que vayas directo al negocio, al deal, quieren saber quién eres, conocerte, irse a comer contigo para después avanzar en lo profesional, ¿no? Y creo que esto, o sea, siendo mexicana, lo entendí muy bien y me ha facilitado mucho las cosas. Muchas gracias. Cassandra, tu caso. La verdad, para mí número uno, comida. La siento que los mexicanos comemos de todo y no, no le tenemos miedo a probar nada. Entonces, ya cuando sales fuera, pruebas de todo, no le dices que no a nada. De chiquita y en México comía picante, todo, todo, todo. Entonces, sí, yo diría que eso, fortaleza, amor al núcleo familiar, que en México es muy, por ejemplo, yo de México a Estados Unidos veía cómo los americanos iban de sus casas a los 17 años, 18 años y se emocionaban al salirse de la casa a esa edad. Y para mí era así como que el querer estar en casa con mamá. Yo no me salí de casa de mi mamá hasta los 23 años, que me mudé a Los Ángeles y luego para acá. Y la verdad,
amaba estar ahí en casa con mi familia y siento que eso es muy de mexicanos. También aquí en Bali es muy así. La, los hijos se quedan con los papás y los abuelos y luego los abuelos son los que cuidan a los nietos y eso lo llevo muy cerca de mí, la verdad. La familia se extraña mucho. Y otra cosa que lleve, también el bromear, el ser muy ligero y que nos burlamos de todas las tragedias y todo lo vemos chistoso y divertido y seguimos adelante, porque cada cosa que pase fuera es como que, bueno, a bromear y a seguir. Y a seguirle. Sí. Erika, tú, ¿cuál es tu cajita de herramientas como mujer mexicana? Híjole, todo lo que soy. Todo. Yo creo que México es un país que tiene tantos contrastes y tanta lucha desde el tráfico, desde que, sabes, si en México prácticamente si no tienes un network, ¿no? Una red de familia pues, que te pueda ayudar o que pues casi casi estás tú solo, ¿no? Que tienes que perseguir la chuleta, como se dice, ¿no? Entonces, ese drive, claro que sí puedo, claro que es algo que me dio México, definitivamente. Y concuerdo mucho con que esa parte de la informalidad, la cercanía, priorizar las relaciones, eso también es muy importante, sobre todo aquí en Indonesia, y es lo que a mí afortunadamente me ha dado una ventaja, ¿no? Como diplomática danesa. Ahora, cuando te mudas de un país como México a un país escandinavo, pues es como el día y la noche, ¿no? O sea, Escandinavia es totalmente directo, es frío, la gente no, mientras menos relación directa y más trabajo, mejor. Entonces, creo que eso me ha dado, pues, las dos partes que me han podido balancear, ¿no? Cuándo usar las herramientas escandinavas, cuándo usar las mexicanas y dependiendo de en qué lugar estoy. Y bueno, aquí en Indonesia, lo mexicano me ha ayudado a hacer muy buena relación con el área gubernamental, con el ministerio, y lo escandinavo me ha hecho también tomarme las cosas no personales, ¿no? O sea, cuando te cancelan una junta 10 minutos antes de la junta, no tomarlo personal, es decir, bueno, es esta cultura, así es, y seguir intentándolo, y seguir intentándolo. Y sí se puede, y claro que no, y cómo no. Entonces, bueno, eso es principalmente las cosas que me han dejado ser mexicana y las herramientas que me ha dado. Dejando de lado el tema de ideologías, México es de los pocos países en el mundo que tiene una presidenta. Hemos escuchado varias veces la frase de llegamos todas cuando llegó la presidenta. ¿Esto qué reflexión les merece? Empiezo con Cassandra. Pues la verdad siento que es una gran momento para las niñas chiquitas que están en la escuela, más que nada, para todas las niñas que quieren soñar con ser lo que quieran ser y el ver a una mujer ser presidenta les abre esas puertas, esos caminos a soñar más y no dejar que las voces o la gente les diga que no se puede, porque sí, claramente todo se puede y ser mujer no te va a impedir nada. No, ser mujer no significa que tengas obstáculos. Entonces, el tener una mujer presidenta para mí significa que las niñas van a que tengan algo al que ver y decir, yo también puedo hacer eso. Muchas gracias. Gandia. Gracias. Y gracias por tu pregunta, Paco, porque creo que no había reflexionado antes de esto sobre la importancia de este tema. Como dices tú, dejando al lado ideologías, creo que es sin duda un
enorme paso para México. Yo, la verdad, a la hora de la elección no pensaba que México estuviera preparado para una mujer presidenta, y lo digo no de la parte, o sea, yo de mi parte súper orgullosa, ¿no? Pero yo no sentía que la sociedad mexicana estuviera lista para darle su voto a una mujer. Y entonces fue una agradable sorpresa ver que sí lo estamos, creo, cosa que, por ejemplo, creo que en Estados Unidos no sucedería todavía. Eh, y creo que eso muestra que México está ya un paso adelante, ¿no? Y como dice Cassandra, es una gran señal para las niñas, para todas las mujeres, etcétera. Y sobre todo también creo que hay sectores que han estado muy favorecidos de la participación, o sea, de tener una presidenta, ¿no? Por ejemplo, escuchaba el otro día una entrevista en donde se estaba hablando justamente Salma Hayek de las artes, ¿no? Y decía que ahora, hoy en día, se había tenido, o sea, se siente mucho más impulso al mundo del cine, al mundo del arte, de la cultura, y justamente decía, tal vez porque ahora tenemos algo que no teníamos antes, una presidenta, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con o sea, con apertura a otros sectores que tal vez presidentes hombres habían dejado atrás o olvidado de alguna manera. Entonces, de mi parte, muy orgullosa de tener a una presidenta mujer. Erika, Pues definitivamente para mí sí fue llegamos todas. Yo me sorprendí muy positivamente cuando una mujer llegó a la presidencia. Creo que ella es una persona muy fuerte, muy capaz, con una manera de manejar las situaciones de crisis brillante. Entonces yo, la verdad, como persona la admiro de una manera increíble, ¿no? Creo que ella ha sido, es un ejemplo como dicen ella, para las mujeres, las niñas chiquitas, pero también para nosotras las mujeres, ¿no? Porque si en algún momento yo en lo personal estaba como ya un poco resignada que en México hay un cierto, pues, es un escalafón para las mujeres que es difícil pasar, ¿no? Y bueno, esta presidenta vino a demostrar que no es cierto. Entonces, para muchas mí gracias. fue bueno, yo me solté llorando cuando ganó, ¿no? O sea, eso te dice todo. Independientemente de ideologías, de políticas, creo que es un paso súper, súper importante para las mujeres latinoamericanas en general y las mexicanas. Muchas gracias, Erika. Vamos a cerrar con algo que les propongo. Si ustedes pudieran darle un mensaje a su yo adolescente, después de todo lo que han vivido, los países donde han estado, las experiencias que han tenido, ¿qué consejo le darían a su yo adolescente de 12, 13, 14 años? ¿Qué le dirían? Y empiezo con Cassandra, que puso manitas de ya estoy pensando que voy a reflexionar. Adelante, por favor. Todavía sigo pensando. ¿Qué le diría a mi yo adolescente? Que sueñe más grande, que no, que no me detenga por el miedo, que mi mamá siempre tuvo razón y que todo se puede y que yo soy mi única barrera. Así que deje caer todas esas barreras y que siga soñando por más y más grande y que no deje que la gente me diga que cualquier sueño es muy grande para mí, que todo se puede. Muchas gracias. Gandia. Gracias. Yo creo que yo le diría que no tenga miedo de romper esquemas, no tenga miedo de romper esquemas y recordar que una mujer no puede definirse a través de un hombre, ¿no? Y lo digo un poco por experiencia personal, porque yo cuando tenía 20 años me comprometí y en ese momento dije, ya, mi vida está hecha, logré el logro más grande que es tener un anillo en el dedo y aquí ya todo perfecto, ¿no? Y gracias a mi trayectoria y a gente que me cuestionó, dije, no, tengo que seguir adelante en mi maestría y otras cosas, entonces me fui de México y al final pues no me casé. Bueno, me casé después con mi esposo fantástico que es francés y creo que mientras no definís a través de un hombre, también encontrar al hombre o a la pareja adecuada para que te acompañe en tu trayectoria, ¿no? Y que sea alguien que sostenga
todas tus decisiones profesionales, que la persona con la que estés te acompañe sin limitarte, ¿no? Pero de nuevo, romper esquemas y que no haya, que no dejemos de cuestionar reglas que no nos parecen lógicas, ¿no? El hecho de que sea una regla o una ley o un jefe o una jefa que te lo diga, no quiere decir que esté correcto. Entonces, así se avanza, ¿no? Rompiendo esquemas que no estén de acuerdo con nuestras convicciones. Muchas gracias. Erika Torres, por favor. Bueno, yo creo que si tuviera el adolescente, mi adolescente ahora le diría, no escuches a todos los que te dan su perspectiva. Infórmate, conoce, viaja, reflexiona y hazte tu propia idea de cómo es la vida, de lo que quieres. Definitivamente, y es algo que le inculco a mis hijas, como dice mi compañera, no bases tu vida en otra persona, en que esa persona te salve, te lleve, te diga, sino tú, quién eres tú. Y cuando tú estés definida y cuando sepas lo que quieres, las personas que te van a acompañar llegan por añadidura. Eso es lo que yo le diría. Muchísimas gracias. Quiero cerrar haciéndoles la propuesta de que en la primera oportunidad que tengan tiempo, porque sé que están muy ocupadas, hagamos algo físico en Yakarta con más mujeres mexicanas. Sería para mí un enorme honor poder invitarlas, ser anfitrión de una discusión de esta naturaleza. Aprecio también el hecho de que hayan mencionado que era importante que hubiese un hombre en la conversación. Nosotros podemos ser grandes aliados cuando nos educan adecuadamente. Y no me refiero nada más a la educación que recibimos en casa, sino la educación que recibimos todos los días por parte de las mujeres con las que tenemos una interacción. Para mí siempre, todos los días es una lección, así que muchas gracias. Este día no se celebra, se conmemora, y así lo hicimos en la Embajada de México en Indonesia, con tres mujeres destacadas, con tres mujeres fuertes que demuestran lo que es ser mexicana en Indonesia. Gandia Robertson, Erika Torres Luquín y Cassandra Escamilla. Les agradezco enormemente que nos hayan dado este tiempo, que nos hayan dado sus perspectivas con esa franqueza y esa honestidad enorme que tuvieron el día de hoy. Y espero que todas las personas que estén viendo esto también puedan incorporarse a la discusión. Se trata de compartir, reflexionar y aprender juntos. Muchísimas gracias. Gracias.